Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de meditación profunda para principiantes. Les explicaré paso a paso la técnica para que puedan practicarla desde casa. Espero que les guste tanto como a mí, así que vamos a ello. La meditación profunda. ¿Qué es la meditación? Entonces, la meditación es una técnica milenaria y ancestral que nos enseña el arte de la autoobservación a partir del enfoque de nuestra atención en un punto específico. ¿Cómo se hace? Entonces vemos que hay como dos formas en su ejecución, ¿no? Una es la ejecución física y la otra es la disposición mental. Entonces, la ejecución física la vamos a dividir en 5 fases, que las vamos a ver más adelante. Y la disposición mental que debemos tener, pues es una disposición de amor, porque es una entrega que tú haces a lo superior, ¿no? O sea, tú cuando meditas te estás entregando hacia la luz, hacia el amor, hacia el Padre, o la creencia que tú, pues según la creencia religiosa que tú tengas, te puedes dirigir hacia el Padre, hacia la Madre, hacia la Virgen, hacia Jesús, bueno, en fin, hacia lo más elevado que tú puedas concebir. Si no perteneces a ninguna religión, pues lo puedes hacer, puedes dedicar tu meditación, por ejemplo, a, al encuentro con el universo, al encuentro con tu energía divina, al encuentro con el yo soy. Lo importante es que tú dediques este trabajo de meditación al encuentro con lo más elevado que tu mente puede concebir. ¿Para qué se hace? Entonces tenemos el primer punto, que es detener la mente desbocada. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente la mente humana siempre está saltando, ¿no? Una persona siempre pasa, eh, digamos, en la vigilia, o sea, cuando está despierto, siempre está recordando algo que pasó hace unos días, o está pensando en algo que va a hacer mañana o pasado mañana. Pero el caso es que la persona nunca está en el presente, o muy pocas veces. La mente salta, 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 salta. Entonces, cuando tú meditas, te das cuenta de esos saltos de la mente. Y ahí es cuando tú te das cuenta que vives como en piloto automático y que la mente, pues, o sea, no se queda quieta. Y hay que aprender a dominar la mente. Porque la mente se comporta como un potro salvaje, ¿no? Ella avanza, retrocede, salta, bota muchos pensamientos simultáneamente, uno, dos, tres, cuatro. Y tanto es así que a veces la persona se termina el día y está muy cansada y dice, pero yo ¿por qué estoy tan cansada? ¿Sí? Si no hice, digamos, físicamente, no hice mucho esfuerzo. Y es por eso, porque tiene tantos pensamientos, 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 que termina exhausta en la noche. Observarnos desde dentro. Mm, Las personas que no meditan, cuando escuchan observarse desde dentro, pues no lo entienden, ¿no? Porque uno dice, pero ¿eso qué significa? Observarse desde dentro. Pero es muy sencillo, ¿no? Cuando tú fijas tu atención en un punto, puedes hacer que la cantidad de pensamientos que normalmente bombardean tu mente vayan disminuyendo, poco a poco, van disminuyendo. Entonces, al enfocarte en un punto específico, que ahora ya te explico cómo, entonces los pensamientos pueda que al principio sean muy abundantes, pero lo importante es que el darse cuenta, ¿sí? Porque entonces tú empiezas a ver cómo funciona tu mente por dentro, cómo funcionan tus emociones, cómo responde tu cuerpo a un pensamiento. Y eso es bonito. Y no porque la meditación sea para eso, sino que como tú estás enfocándote en un solo punto, entonces comienzas sin querer a observar todas las anomalías con las que vive un ser humano en estado de vigilia, o sea, cuando está despierto, pero que nosotros no nos damos cuenta, porque vivimos como en una especie de piloto automático. Bien, siguiente punto, lograr mayor equilibrio interno. Volvemos a lo mismo. Si yo estoy pensando demasiado en el futuro, pues me voy a llenar de mucha ansiedad, ¿cierto?
Si mi mente se la pasa cada rato en el pasado, pues me voy a llenar de mucha tristeza y melancolía. Entonces, cuando uno empieza a meditar y empieza a ver cómo sus pensamientos empiezan a reducir, ¿sí? Pues me refiero a esos pensamientos basura que no, que ni te ayudan, ni te aportan nada, solo te estresan y te preocupan en cualquier tema de la vida. Entonces tú vas logrando un equilibrio porque ya no vives como un loco ahí con una cantidad de pensamientos, sino ya cada vez son menos y son focalizados. Porque la idea es que tú aprendas a pensar en lo que realmente necesitas o que pienses no sé, un proyecto que vas a hacer y no que la mente bote pensamientos y tú vives aturdido o aturdida y ni siquiera sabes por qué. Bien, dice sanación del consciente y del inconsciente. Claro que sí. A veces uno, digamos en su parte consciente, uno está tranquilo, pero sucede que uno se siente como intranquilo y uno dice, pero ¿por qué? Si yo no tengo ningún problema, yo me siento bien, ¿sí? Pero, pero a nivel inconsciente hay algo que te está preocupando, que te estresa y ni siquiera sabes qué es. Cuando uno medita puede darse cuenta de todas esas cosas, algunas que vienen del inconsciente y otras que vienen del consciente. Y tú puedes, al estar tan concentrado en la meditación, tú empiezas a ver cómo esas cosas van saliendo dentro de ti y tú las puedes observar o las puedes sentir. Entonces ahí es cuando uno cae en cuenta de toda la basura que tenemos adentro y que ni siquiera nos hemos dado cuenta que la tenemos. Bien, tomar el control de nuestro sentir y pensar. Eso es muy importante porque el que medita empieza a tomar el control de su mente. El que no medita casi siempre vive con una mente desbocada, ¿no? El problema es que eso es tan sutil que uno ni cuenta se da. Pero el que medita se da cuenta cómo hay que ir dominando esa mente, fortaleciendo la voluntad y entonces a través de tu fuerza de voluntad tú vas a empezar a vivir una vida mucho más consciente, consciente de tus pensamientos, consciente de tus emociones, consciente de tus acciones. Y esto te va a permitir mejorar cada día más porque estás consciente. O sea, no vives la vida como si estuvieras dormido, sino estás siendo consciente a cada instante del momento presente. Bien, y la última que dice fortalecer la voluntad. Entonces, cuando uno empieza a observar un punto y llegan muchos pensamientos, la voluntad se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque es que la meditación no es más que un entrenamiento a observarse a sí mismo. Y tú te preguntarás, ¿pero observar qué? Pues observar todo lo que sucede por dentro de ti, a cada instante. Entonces es realmente fascinante. Bien, ¿quién puede practicarla? Entonces, se puede practicar desde los 7 años hasta personas de edad avanzada. Lo que pasa es que de pronto para un niño pues se haría mucho más corta, ¿no? Mientras que una persona adulta podría meditar 20 minutos, media hora, 45 minutos, una hora. Un niño, pues tú sabes que un niño es muy inquieto y un niño pues siempre está como buscando jugar o hacer algo. Entonces, para los niños, digamos con que meditaran 10 minuticos, 5 minuticos, estaría bien, ¿sí? Que aprendan, que vayan como fortaleciendo su voluntad y que sean ellos, a través de su voluntad, los que dominan su mente, su cuerpo y sus emociones. Y no que las emociones los cojan y les den 8 vueltas y se vuelvan unos adultos, digamos, como nerviosos. ¿Sí? Bien, bien. Se sugiere, si es posible, la dirección de un guía o maestro en meditación durante el primer año para dar oportuno acompañamiento. Bueno, esto es importante porque en ese primer año, cuando uno empieza a meditar,
empiezan a surgirle a uno muchas preguntas, ¿no? Porque pues como tú nunca habías meditado, entonces empiezas a sentir, no sé, de pronto mucho calor o empiezas a sentir una gran, ¿qué te digo yo? A veces tú puedes sentir que tocas el cielo, ¿cierto? Pero a veces también puedes sentir un dolor en una pierna o en la espalda. Y muchas veces pues te van a salir preguntas, bueno, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento lo otro? Entonces sí es bueno tener un maestro en meditación que te pueda ir conduciendo, que te pueda ir explicando sobre todo, ¿no? Entonces, pues se sugiere tener un maestro para estas técnicas. Igual, la técnica que vas a ver ahorita la puedes practicar solo o sola y no tiene ningún problema. Pues es la sugerencia. Bien, luego dice, si se sufre con antelación de algún problema cerebral, físico severo o desórdenes patológicos mentales severos, consultar con su médico. Bueno, esto es importante porque, porque, porque si ya uno tiene una enfermedad, ya algo patológico, ¿no? Ya, mm, digamos, uno sufre ya de ciertas anomalías, digamos, mentales, pues eso debe ser tratado por un médico, por un psiquiatra, ¿no? Entonces ya si alguien, si digamos, si ese es el caso de alguna persona y quiere meditar, pues ya tendría que consultar con su médico de confianza y él según el caso, pues dirá que es positivo o dirá que no, ¿cierto? Pero pues estamos hablando ya de personas ya con un problema, digamos, ya físico, que pues que ya necesitas un tratamiento ya médico, ¿no? Entonces pues ya, pues ahí sí sería preferible seguir las instrucciones del médico. Bien, ¿cuándo realizar la meditación? Entonces encontramos que la meditación se podría realizar desde las 4:30 de la mañana hasta las 11:30 o 12 de la noche, a cualquier hora. Lo importante es que tú vayas sacando como el tiempo, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo no medito porque es que yo no tengo tiempo. Pero cuando tú empiezas a meditar y ves que es como si te bañaras por dentro, ¿no? Cuando tú terminas una meditación, te sientes en un estado de paz, de tranquilidad, que son hermosísimos. Entonces cuando tú empiezas a darte cuenta que es muy bonito meditar, pues ya le ves la utilidad y entonces debes de empezar como a volverte como más disciplinado con la técnica. O sea, de pronto decir, bueno, lo voy a hacer día de por medio y lo voy a hacer a las 8 de la noche. Otra persona dirá, no, lo voy a hacer a las 9, de 9 a 9:30. Otra persona dirá, no, me toca a las 11. Bueno, pues en ese horario hazlo a la hora que tú quieras, pero procura darle cierta continuidad porque esa continuidad te va permitiendo ver, digamos, mucho más rápido las bondades de la técnica, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Bien, no realizarla después de comer. Ese punto es importante porque, por ejemplo, si tú llegas a tu casa, ¿no? Llegaste a las 7 de la noche y comes y estás lleno o llena, entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces cuando uno come le empieza a dar sueño y si uno está cansado, pues imagínate. Y entonces si uno llega y se sienta y se relaja, pues puede pasar que se queda dormida la persona, ¿no? Además porque cuando uno come, pues toda la sangre pues se va al estómago, porque tiene que procesar los alimentos. Entonces, entonces ¿qué pasa? Que te va a dar sueño. Entonces por eso es que se dice que no realizar la meditación después de comer, sino o la haces antes de comer o comes y esperas un tiempo prudente, digamos 1 o 2 horas, ¿no? En que ya pues se vaya produciendo la digestión de esos alimentos y entonces ahí sí ya puedes meditar y hay menos probabilidad de quedarse dormido. Bien, abstenerse de realizarla si se está muy enfermo o sin fuerzas o por ejemplo después de una cirugía, ¿no? O sea, si tú estás débil porque te acaban de operar
pues no debes meditar, porque la meditación requiere una disposición y de alguna manera un esfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que no es un esfuerzo físico como levantar cajas, ¿no? Es otro tipo de esfuerzo, pero de todas formas hay un esfuerzo. Puede haber un esfuerzo mental, puede haber un esfuerzo emocional, puede haber como un esfuerzo psíquico que pues el que no medita no está acostumbrado como a medir qué tanta energía se podría, digamos, gastar en ese momento en el que uno está intentando que los pensamientos no, digamos, no le ganen, ¿cierto? Y ahí hay un, digamos, hay una tarea, digamos, ¿sí? Entonces, pues si uno está enfermo, pues obviamente no tiene la energía como para meditar. Entonces, pues es mejor no hacerlo, sino primero pues curarse de la enfermedad que tiene, mantener reposo, lo que el médico le haya dicho, 3 días de reposo, 8 días, 15 días, bueno, depende de lo que el paciente pues haya tenido, ¿no? La operación o lo que sea. Y ya después que ya estés mucho mejor, que tengas tu energía, digamos, al 100%, o sea, normal, entonces ya puedes reanudar la meditación. Bien, ¿cuánto debe durar una meditación? Pues cuando uno empieza, pues puede hacerla 5 minutos, ¿no? Porque es la primera vez que lo hace. Pero la idea es ir extendiendo el tiempo. Entonces pasar 5, pasar a 10 minutos, ya cuando tú puedas, entonces pasas a 15, ¿sí? Ya otro día, entonces ya 20, ¿sí? Digamos que un tiempo interesante puede ser media hora a 45 minutos, ¿no? Ese ya es un tiempo interesante para meditar, pero probablemente no lo puedas lograr empezando. De pronto empezando solo lo puedas hacer 5 minutos y está bien, no pasa nada, porque hasta ahora estás aprendiendo la técnica y la estás pues poniendo en marcha. Entonces, no pasa nada, no pasa nada que empezar, digamos, 5 minutos. Bien. Y el otro punto es la frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia se debe realizar la meditación? Entonces, cuando uno está empezando, pues sería bueno hacerlo todos los días, pero a veces por cosas de trabajo o de estudio, pues le queda a uno muy difícil. Bueno, digamos una persona que vive en el campo, que vive, digamos, en una montaña, pues esa persona pues como que le queda más fácil hacerlo todos los días, ¿no? Pero digamos una persona que vive en una ciudad con el corre-corre de todos los días, que trabaja, estudia, entonces hacerlo todos los días de pronto se le puede complicar. Entonces, bueno, hazlo día de por medio o hazlo cada 3 días, ¿sí? Tú misma debes de mirar digamos, la frecuencia, ¿no? Con qué frecuencia lo vas a hacer. Pero sí, o sea, sí, pero si lo pudieras hacer todos los días, pues maravilloso, ¿no? O día de por medio. Pero bueno, cada persona pues mira cómo está su vida y cómo puede sacar el tiempo para hacerlo. Bien. ¿Cuánto cuesta? Bueno, la meditación es una técnica invaluable. O sea, tú recibes tantas cosas lindas de la técnica que realmente no tiene precio. O sea, es como que yo te preguntara a ti cuánto cuesta el cielo o cuánto cuesta el mar, ¿no? O la mar. Pues no tiene precio, o sea, porque no habría con qué comprarlo, ¿cierto? ¿Quién puede comprar el cielo? No se puede. ¿Mm? Entonces, entonces, cuando algo es tan grande, pues simplemente se disfruta, simplemente se observa y se da gracias, ¿no? A la creación por darnos el cielo, por darnos el agua, por darnos el fuego, por darnos el aire, ¿no? Pero pues la gente realmente no tendría con qué pagar esto. Y por eso mismo se enseña de forma gratuita. Es porque la gente no tendría con qué pagarlo. Bien,
Y, bueno, y pues dice acá, nada en el mundo vale más que descubrir realmente quién eres. Imagínate que llevamos miles de vidas intentando el ser humano descubrir quién es, ¿no? Entonces, imagínate una técnica que te permite que tú mismo, que tú misma descubras quién eres, ¿no? Después de llevar miles de años buscando esa respuesta. Entonces, pues buscando esa respuesta, pero desde la práctica, ¿no? Porque pues sí, uno la puede leer en un libro, o la puede leer, o ver en un video, ¿no? Que alguien le diga más o menos qué es la vida y eso. Pero una cosa es que a uno le digan qué es, y otra cosa es vivirla y darse cuenta qué es, ¿cierto? Entonces, una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Dónde realizarla? Bueno, como la meditación es una técnica tan bonita, ese dónde realizarla pues es muy subjetivo, ¿no? Porque hay que buscar en el sitio donde uno vive. A veces uno vive en una casa o en un apartamento, digamos, grande, que tiene una terracita o tiene algo, o un hall o algo así, un estar, una salita de estar. Y de pronto ahí tú sientes como buena energía, como buena vibra. Entonces lo podrías hacer ahí, ¿cierto? Pero si uno vive, por ejemplo, en un sitio más reducido, o si uno ve que a la hora que puede meditar, en el sitio donde quería meditar siempre llega mucha gente, entonces pues no sería conveniente hacerlo ahí, ¿no? Porque pues con una cantidad de gente mirándolo a uno, pues como un poco incómodo, ¿no? Entonces tú debes de buscar que el sitio sea un sitio solitario, ¿no? O sea, que nadie te vaya a molestar cuando lo estés haciendo. ¿Mm? Entonces, si puedes acondicionar como una zona de un apartamento para que tú medites, pues fabuloso. Si no, pues lo puedes hacer en tu habitación, ¿cierto? Pues se recomienda no hacerlo, digamos, encima de la cama, porque pues uno se puede quedar dormido, porque ya el cuerpo sabe que la cama es para dormir. Entonces, inconscientemente tú, si te haces en tu cama, pues te empieza a dar como sueñito, como ganas de dormirte. Y pues la meditación no es para dormirse, ¿no? Pues esta es la meditación profunda, ¿no? Porque pueden haber otro tipo de meditaciones diseñadas para dormir, para aquellas personas que no pueden conciliar el sueño. Pero eso no es una meditación profunda, ¿no? Eso es simplemente relajarse para dormir. Eh, esta meditación no es para eso. Esta meditación es para ir descubriendo quiénes somos, ¿no? Y, y, y cómo es el proceso interno a cada instante de nuestra vida. Entonces es muy diferente. Contraindicaciones. Pues la meditación es una técnica donde tú no tomas nada, no consumes ningún tipo de alimento, no, no haces ningún tipo de ejercicio, digamos, de alto impacto. Entonces, pues no tiene contraindicaciones conocidas, ¿no? Porque pues, tú te sientas, ¿sí? Posición de loto, semiloto, y te quedas quieto. Entonces, pues, ¿qué contraindicación va a tener que tú te quedes quieto? Es más, ni siquiera piensas, ni siquiera, porque no es necesario pensar. Entonces, pues no tiene contraindicaciones, ¿sí? Tú te estás autoobservando, simplemente. Bien, entonces, pues no hay contraindicaciones, la verdad. Ahora, exceptuando a alguien que tenga ya una enfermedad, ya de la mente o algo así, pues ahí ya es el médico el que te tiene que decir si se puede o no, ¿cierto? Ya, que ya lo habíamos hablado. Bien, ahora, ¿qué beneficios trae la meditación? Entonces, bueno, aquí se colocaron algunos, porque beneficios, te cuento que uno podría contar más de 1000, más de 1000 beneficios. Pero bueno, acá se colocaron algunos para la presentación. Entonces, uno de ellos es que se tranquiliza tu sistema nervioso. A veces hay personas que viven como
muy alteradas de los nervios, ¿no? Y se asustan por todo y todo les causa como ansiedad, ¿no? Entonces empiezan a meditar y empiezan a tomar como el control de su vida, de sus pensamientos. Y entonces toda esta ansiedad empieza a disminuir, ¿no? Cada día menos ansiedad, hasta que logran tener el control de sus vidas. Bueno, eso no significa que en algún momento dado a ti te dé mal genio por algo, pues puede pasar, ¿no? O que te pongas nervioso o nerviosa por algo que haya sucedido, pues eso le puede pasar a cualquier persona. Pero una cosa es que tú te pongas de pronto de mal genio porque sucedió algo, ¿no? Que te sacó pues de casillas. Y otra cosa, pero es algo, digamos, esporádico, ¿no? Y otra cosa es vivir uno a toda hora de mal genio, a toda hora con rabia, ¿no? Porque entonces ahí ya eso está mostrando es un desorden interno. Entonces hay que empezar a ordenar la casa de adentro para que nuestra casa de afuera vaya tomando forma. Bien. ¿Estabiliza tu respiración? Claro que sí. A veces hay personas que se enferman porque respiran mal. Entonces la meditación nos está enseñando a recuperar la respiración que teníamos cuando éramos bebés. Un bebé cuando nace, tú ves un bebé recién nacidito, ¿no? Y él respira perfecto, ¿no? Que es cuando tú tomas el aire, entonces se infla la barriguita, ¿no? Y cuando sueltas el aire, la barriguita pues se comprime, ¿no? Entonces sale, entra. Y eso es por el diafragma, ¿no? Porque cuando el diafragma baja, sale el estómago. Cuando el diafragma sube, entra el estómago. Esa es la respiración que todos deberíamos tener, ¿no? Pero a veces sucede que los seres humanos estamos respirando al revés y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y eso muchas veces desemboca en enfermedades, el respirar mal. Entonces, la respiración nos ayuda a regular hasta la manera de respirar. Es increíble, porque nos sincroniza de forma natural. Bien, otro punto, revitaliza todos los órganos del cuerpo. Claro que sí, cuando uno está muy estresado, fíjate que hay personas que sufren de estreñimiento, ¿no? A veces se estresan y ni siquiera pueden ir al baño porque están tan estresadas que ni siquiera su propio organismo puede, puede realizar pues todos sus movimientos involuntarios y todas sus, digamos, toda su función natural y no la puede hacer por la presión que tiene la persona, ¿no? Entonces, si tú te relajas, porque en una meditación uno se va relajando, entonces puede suceder que muchas, digamos, pequeñas enfermedades como el estreñimiento o como la falta de atención, como los nervios, eso empieza a reducirse hasta que tú ya llegas como a condiciones normales, ¿no? Todo eso puede pasar con la meditación. O sea, la meditación trae mucho bienestar. Tú te sientes como más vital. Eh, es que la sensación es como si te bañaras por dentro. Es como si, es como, haz de cuenta que tú tienes como un estuche y lo bañas por fuera. O imagínate tú como un frasco, ¿no? O un tetero de un niño que tú llegas y lo lavas por fuera, pero nunca lo lavas por dentro. Entonces imagínate después de un mes de estarle echando leche y jugos y cosas a ese tetero, imagínate todos los residuos, por más que tú le eches agüita y apenas le hagas así lo juegues así por encimita, pues eso va cogiendo bacterias y bacterias y suciedad. ¿Mm? A tal punto que si el niño toma de ese biberón, hasta de pronto hasta se enferma también. Entonces uno de vez en cuando debe coger como un churrusco o algo, cepillo y meterlo por dentro y lavarlo, ¿no? Para desinfectarlo o ponerlo a hervir o algo así. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Guardamos tantas emociones, tantos impactos emocionales en nuestro cuerpo y en nuestra mente
consciente o inconsciente, que nos vamos llenando de esa basura mental, de esa basura emocional. Y si no buscamos la manera como de limpiarnos por dentro con alguna técnica, pues entonces puede suceder que con el pasar de los años lleguemos a unos niveles de estrés tan, tan, tan impresionantes que ya podemos enfermarnos hasta tener que ir al médico. Entonces la meditación también nos ayuda en ese aspecto. Bien, se aquietan los pensamientos, claro, claro, ya lo decíamos hace un ratico, que cuando uno bota muchos pensamientos, pues vive como intranquilo, vive uno muy nervioso. Entonces hay que aprender a tomar el control de los pensamientos involuntarios y no que nos domine la vida los pensamientos involuntarios, haciéndonos la vida a cuadritos y estresándonos de una forma, digamos, inconsciente, y nosotros vivimos todos preocupados y ni siquiera sabemos por qué. Bien, profunda paz y equilibrio. Claro, entre más meditas tú, pues te vas a sentir como en equilibrio, como en paz, y entonces empiezas a disfrutar del silencio, empiezas a disfrutar del aire, de un atardecer, de una carcajada. Empiezas a disfrutar como las pequeñas cosas de la vida y te vuelves como un poco más detallista, ¿no? En las cosas, digamos, de la naturaleza o inclusive las cosas que tienen que ver contigo mismo, ¿no? Puedes sentir el instante en el que te vas a poner de mal genio, pero antes de que suceda. Entonces eso es muy bonito porque entonces tienes la opción de elegir otra, digamos, otro movimiento, ¿no? Pero el que no medita pues llega a la emoción y le da las tres vueltas y no hay chance de tener autocontrol porque, o mejor dicho, es más difícil. Para una persona que no medita es más difícil tener autocontrol. Lo puede lograr, claro que sí, pero es más difícil. Porque es que ni siquiera se da cuenta en qué momento es que llega a esa emoción y le da tres vueltas, ¿no? Entonces reacciona. El que medita sí se da cuenta. Entonces al darse cuenta puede ir como bajando esas revoluciones, ¿no? Bien. Entonces, bueno, limpia el inconsciente, claro que sí. Eh, Tal vez la meditación yo creo que las técnicas que limpian el inconsciente se pueden contar con los dedos de una mano, o sea, son muy poquitas. Y la meditación es una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de pensar, entonces sencillamente eh, y observas lo que pasa dentro de ti, entonces sencillamente todos esos pensamientos reprimidos que inclusive ya habían pasado a una parte inconsciente, ¿no? Rabias, venganzas, miedos, empiezan a aflorar. Y cuando afloran, salen. Y cuando salen y tú no reaccionas, entonces esa energía se libera. Y entonces en consecuencia te curas. ¿Mm? Muy bonito. Bien. Despierta la empatía y la intuición. Claro que sí. Las personas que meditan van desarrollando lo que llamaríamos la inteligencia emocional. Y cuando uno desarrolla inteligencia emocional, pues tiende a volverse un poco más empático y un poco más intuitivo, ¿no? Entonces, inclusive hay personas que nunca han meditado y son muy intuitivas, ¿no? Presienten cosas, saben cosas que ni siquiera se explican cómo. Pero el que medita y medita con juicio, pues también va como desarrollando esa parte, sencillamente porque esa es nuestra propia naturaleza, pero tenemos que estar como relajados, porque si uno está lleno de pensamientos, lleno de preocupaciones, es muy difícil intuir a veces o sentir, por ejemplo, el cambio de dirección del viento. Si tú estás pensando en un problema o en dos o en cinco problemas, es muy difícil que tú puedas
sentir el cambio de dirección del viento, o un cambio de luz del sol, o sea, cosas sutiles, muy difícil que tú las percibas porque tienes la cabeza tan llena de cosas que es más que te puedes estar tomando un café y te lo terminas y no te das cuenta a qué momento te lo tomaste. Y tú dices, uy, me lo tomé. Es por eso, porque estamos tan llenos de pensamientos que, que no nos dejan ni siquiera darnos cuenta del momento presente en el cual estamos haciendo algo. Bien, aumenta el cociente de luz. Claro que sí, los seres humanos tenemos como una especie de aura, como una especie de campo energético, y este campo energético vibra. Entonces, cuando tú empiezas a meditar, la vibración de ese campo energético aumenta. Y en la medida que vas desarrollando esa inteligencia emocional, pues ese campo energético va vibrando como más rápido, más rápido, más rápido, ¿sí? Entonces por eso es que tú a veces ves que hay personas o sientes, no es tanto de ver, sino de sentir, que tienen como una energía bonita, ¿no? Como que atraen, como que hablar con esa persona, uno dice, uy, tan chévere que hablé con esa persona, porque tiene una energía bonita, una energía bonita. Es por eso, porque tiene un cociente de luz, digamos, alto. Pero cuando una persona tiene un cociente de luz bajito, entonces son esas personas densas, que uno habla con ellas 2 minutos y se siente uno como cansado, como que le chupó la energía, como que le chupó la fuerza. Y uno dice, pero si yo estaba bien, hablé con esta persona y me descargó, o sea, me siento cansado. Y uno no sabe por qué. Y es porque esa persona está vibrando muy bajito y entonces, pues como vibra tan bajito, sin querer, como que absorbe la energía de los demás, ¿no? Y los demás, pues, o sea, ni ella lo sabe y el que es absorbido tampoco lo sabe, pero lo siente, ¿no? Cuando llega a la casa dice, uy, estoy cansadísimo y fue después de hablar con tal persona y me siento sin fuerzas. Entonces, pues subir la energía es bueno porque pues te mantiene como más lleno de energía, ¿no? Y te mantiene como con la mente más despejada para que al momento que necesites tomar decisiones respecto a algo, realmente las puedas tomar, ¿no? Porque ya las tomas desde el sentir, ya no solo desde la mente, sino desde el sentir, hasta tal punto que se pueden invertir los papeles, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a pensar y el sentir lo tenemos casi que apagado. Que empieza a meditar, empieza a desarrollar la inteligencia del corazón. Y la inteligencia del corazón es mucho más rápida e intuitiva que la inteligencia de la mente. Pero eso solo lo puede entender alguien que medita. Alguien que no ha meditado, pues probablemente estas palabras le pueden sonar como sin sentido. Debe meditar. Bien, ¿qué otro punto? Despierta tu conciencia. Claro que sí, porque, a ver, digamos una persona que se mantiene en piloto automático, es una persona, digamos, como pesada, como densa, y entonces puede pasar que inclusive va caminando y pasa un animalito y como vive pensando en tantas cosas y tan estresada, ¡pum!, lo espicha y ni siquiera se da cuenta. O sea, lo mató, un animalito que iba pasando, lo mató con el pie y ni siquiera, ni se dio cuenta. Siguió caminando y no se dio cuenta que había acabado de matar un ser vivo, ¿no? El que medita, como vive como más atento al presente, a lo que está sucediendo, puede sentir el paso de un animalito muy pequeño. Lo siente y simplemente pues no lo pisa, simplemente pone el pie o más adelante o más atrás, ¿no? Pero no lo pisa. Es como que se sincroniza con la naturaleza y todos viven, todos disfrutan la vida, todos gozan la vida y ninguno, digamos, tiene que por qué matar al otro y sí que menos sin darse cuenta. Entonces pues son pequeños detalles
que estamos acá colocando de ejemplo para que se entienda fácilmente las bondades de la meditación. Bien, y ¿qué más tenemos por acá? Autogestión. Claro, aprendes a autogestionarte porque aprendes a observarte a ti mismo y entonces te das cuenta que en qué momento se te producen por dentro, digamos, el mal genio, en qué momento se te produce la tristeza, en qué momento se produce la envidia, en qué momento se produce el miedo, el odio, el rencor. Entonces el que medita puede ir como puliéndose a sí mismo, o sea, autogestionándose y puede aprender a autotransformarse para cada día intentar ser mejor ser humano. No quiere decir que las personas que meditan son perfectas, porque la perfección en tercera dimensión no existe, pero procuran, procuran ser buenos seres humanos, ¿no? Y cuando la embarran, se dan cuenta que la embarraron, porque en nuestra sociedad hay mucha gente que la embarra y ni siquiera se dio cuenta que la embarró. Entonces hay una gran diferencia entre darse cuenta y decir, uy, la embarré, voy a intentar la próxima vez, pues no cometer el mismo error. Entonces ahí la persona está aprendiendo y se está autoperfeccionando. Pero la que ni cuenta se da. Entonces, ¿cuándo esa persona se va a autoperfeccionar? Si la embarra todos los días y ni siquiera se da cuenta que la está embarrando. Imagínate. Bien, dice el siguiente punto, aumenta la coherencia en tu vida, ¿no? Claro que sí, porque tenemos que ir aprendiendo poco a poco a que lo que pensamos y lo que decimos y lo que hacemos sea coherente, ¿no? A veces es difícil, a veces no cuesta trabajo hacerlo. Pero entonces una persona que medita le queda como más fácil, ¿no? Le queda más fácil de como encadenar lo que piensa, lo que siente, con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Y le queda más fácil porque está más pendiente de qué está pensando, qué está diciendo, qué está sintiendo y qué está haciendo. O sea, está más atento a su presente, ¿no? Mientras que el que no, pues no, es que le puede pasar todos los presentes que quiera y ni siquiera se da cuenta, porque está pensando por allá en otra cosa. Entonces, pues en ese estado, pues esas son las personas que yo digo que viven en piloto automático, porque, porque piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. Entonces eso es un relajo. Bien. El siguiente punto dice desarrollo de la inteligencia emocional. Claro que sí. La persona que medita de alguna manera pues va ordenando sus emociones, ¿no? Sencillamente porque las observa y al observarlas se da cuenta cuando esa emoción sale de control. Entonces tiene dos opciones. A veces uno la deja salir de control a propósito porque está haciendo un experimento o porque de pronto necesito estallar y entonces estalla, pero lo hace con conciencia. Entonces es muy diferente estallar con conciencia que estallar sin conciencia. Bien. Mm, Se crean nuevas conexiones neuronales y hábitos positivos. Este punto es muy importante porque fíjate que una persona cuando empieza a aprender un segundo idioma, por ejemplo, empieza a aprender inglés o, o mandarín o italiano o francés. Entonces, las neuronas, pues han comprobado que cuando usted empieza a como hacer otro tipo de cosas, hace que, digamos que las conexiones que habían iniciales, las neuronas empiezan como a crear unas otras conexiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de un nuevo idioma, pues eso no estaba, o sea, tú no hablabas ese idioma y lo estás aprendiendo. Entonces las neuronas empiezan como a construir como nuevos lazos de comunicación entre sí. ¿Mm?
Entonces por eso es que es muy importante, digamos, que las personas aprendan diferentes labores, diferentes cosas, porque hace que todo su sistema neuronal como que reaprenda y como que genere otras conexiones. Y eso es muy positivo, ¿no? Es muy positivo. Podríamos decir que no piensa igual una persona que habla un solo idioma que una persona que habla dos idiomas o tres idiomas. Como que se amplía la manera de pensar y de leer la vida, ¿no? Como que es diferente. Entonces, si eso pasa con un idioma, pues imagínate qué pasará con la meditación, donde tú estás observando cómo se generan tus pensamientos, inclusive antes de que se generen, ¿no? Entonces es una cosa impresionante que obviamente hace que se generen nuevos hábitos y que se generen dentro de ti nuevas rutas de pensamiento un poco más tranquilas, un poco más relajadas, como unos estados de ánimo también un poco más equilibrados, ¿no? Y entonces, pues esto es muy positivo para cualquier ser humano. Bien, tenemos varios tipos de meditación. Tenemos la meditación con cuerpo estático, la meditación con movimiento y la meditación con elemento externo. En este caso, en esta entrega, vamos a hablar de la meditación con cuerpo estático. Bien, entonces esta meditación la podemos dividir en 5 fases. No porque la meditación tenga realmente fases, sino la dividimos es para poderla explicar más fácil y que tú vayas entendiendo que hay como una metodología, ¿no? Que hay como que la meditación es como un proceso, o sea, no se puede hacer ahí a la loca, sino tiene una parte de alistamiento, tiene una parte de que es el procedimiento inicial y ya luego ya ven el inicio de la meditación, el desarrollo y la finalización. Entonces, vamos a ver el alistamiento. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es detectar un lugar tranquilo para meditar en tu hogar. Entonces, lo decíamos desde antes que pues preferiblemente en la cama no, pero que sea un sitio como agradable, que se sienta como buena energía. Ahora, si tú, digamos, el sitio donde vives, mm, te tocó, digamos, hacerlo en la cama porque ya no hubo otro lugar, pues bueno, hazlo en la cama. Eh, pero entonces que no quedes como en la cabecera, o sea, que no quedes como en una posición como como en el sitio donde vas a dormir, sino hazte en la cama, pero entonces a la mitad de la cama, por decir algo, ¿sí? Pues si no tienes otra opción, tocaría así. Bueno, ropa cómoda y relajante. Pues se sugiere ojalá ropa de algodón, porque estos tejidos son muy frescos. Entonces, pues la ropa de algodón puede ser muy, muy positiva. Pero igual, cualquier prenda cómoda que tú puedas sentarte en posición de loto o semiloto, te puede servir. Tapete o estera para meditación. Un tapete, tú puedes conseguir, hay unos tapetes estilo hindú que es de fibra natural, pues serían los óptimos, ¿no? Que fuera de fibra natural. Volvemos de algodón, de lino, eh, de cualquier fibra que tú la sientas como natural. Y es simplemente para colocar sobre el piso, para pues que no te sientes en el piso, sino colocar como una estera. Eh, pero bueno, y también para que los pies pues queden como más acolchonaditos, ¿no? Un cojín de meditación. Yo les recomiendo a las personas que poco a poco vayan consiguiendo las cosas que más les gustan. Por decir algo, uno puede empezar con cualquier cojín que tenga en la casa. Pero la idea es que con el tiempo tú puedas comprar un cojín solo para meditación y que busques el más hermoso que encuentres.
Lo mismo la estera, la más bonita que encuentres. Eh, Siempre busca que los elementos que tú usas para meditar siempre sean lo mejor, lo más bonito, por su diseño, por su color, por sus formas. Porque eso también le imprime como mística, ¿no? Como que no es cualquier cojín ahí donde duerme hasta el perro, sino es tu cojín de meditación. Entonces es importante como ir cogiendo como ese amor hacia lo que estás haciendo. Bien, también necesitas, bueno, digamos, si eres una persona que no dispone casi de tiempo, pues una forma es colocar el alarma del celular, ponerla bajita, pues para que, digamos, si tú la pones para 10 minutos, pues que a los 10 minutos te avise la alarma que ya se acabó el tiempo. Pero, pero pues yo prefiero, yo puedo colocar un celular, pero no le pongo alarma y simplemente lo dejo a un lado, es para ver cuánto tiempo duré, ¿sí? O sea, yo normalmente medito 1 hora, pero lo hago más como por mirar más o menos cuánto duré. Pero pues no pongo alarma. O sea, yo sé que arranco, digamos, si va a meditar en la noche, pues sé que arranco por decir algo, a las 10 y sé que estoy terminando a las 11, ¿sí? Pero, pero si tú quieres poner una alarma porque no cuentas con el tiempo, pues está bien, pones la alarma. Bien, música. Bueno, fíjate que acá aparece en la diapositiva, aparece opcional, ¿no? Tanto el celular es opcional como los sonidos de la naturaleza. Hay personas que les puede gustar colocar una música suave. Entonces puede uno colocar música clásica o puede uno colocar música de pajaritos o música. Hay un CD que se llama Forest Piano y es muy hermoso. Que es música de la naturaleza. Entonces uno puede colocar sonidos, por ejemplo, que suena un río de fondo o que suenan las olas del mar. Bueno, esos son gustos. O sea, para meditar tú no necesitas ningún tipo de música. Pero si tú quieres, porque es tu estilo, es tu manera, lo puedes hacer. Lo importante es que no tenga letra, ¿no? Sino que sea una música muy suave, pero sin letra. Y sin letra sencillamente porque pues tú estás meditando, necesitas que no, pues que nada te distraiga, ¿no? Entonces, por eso, pues puede ser música clásica o música de la naturaleza. Bien, varillitas de incienso. Hay personas que les gusta que huela rico el sitio donde van a meditar. Entonces hay unas varillitas de incienso que vienen de la India, que no son costosas y huelen muy rico. Las que huelen más rico son las que vienen de la India. Porque a veces venden unas muy económicas que dicen que son nacionales, que no sé qué. Pero el aroma, pues si tú lo comparas con las varitas que vienen de la India, pues el aroma cambia muchísimo, ¿no? O sea, más agradable esos aromas de las varitas que son un poco más finitas. Pero igual, si no quieres colocar varitas de incienso, no pasa nada. Para meditar no necesitas sino el cojín y la esterita o donde. Bueno, a veces hay personas que no se pueden sentar en posición de loto o semiloto porque, no sé, son enfermitas de las piernas o les duele ya demasiado, sobre todo personas de edad. Entonces lo pueden hacer en una silla de madera. Pues se sugiere que sea de madera, pues porque es natural, ¿no? Y lo pueden hacer sentado, pero el que pueda sentarse en posición semiloto, o sea, con las piernas cruzadas, pues mucho mejor, mucho mejor. Bien, hay personas, por ejemplo, acá hay una nota que habla sobre las velas. Personas que les gustan las velas. Entonces tú puedes poner una vela, si te gusta, porque mira, todo esto es de gustos. Si a ti te gusta poner una vela o te gustaría un velón
Entonces, si te gustan las velas, pues pones una vela color blanca, ¿sí? Un veloncito blanco y con todo el respeto y todo el amor te sientas y meditas y cuando terminas la meditación apagas la vela, ¿sí? Con una apagallamas. Pero igual, no necesitas una llama, o sea, eso es para el que le gusta, el que quiere, lo puede hacer. Bueno, bien, en la segunda fase, pues ya viene el procedimiento inicial. Procedimiento inicial, empezamos con sentarse en posición de loto o semiloto, que pues con las piernas cruzaditas, ¿sí? O semicruzadas. Algo importante, la espalda recta, ¿no? Intentar poner la espalda recta y si durante la meditación de pronto se te inclina, porque no se te cansas, ya llevas media hora o 40 minutos y a veces la espalda como que se dobla, pues tú cuando te das cuenta que se dobló, vuelves y enderezas, ¿no? O sea, pero es bien importante la espalda derechita, ¿no? O sea, tener postura y no uno ahí todo desgonzado que pareciera que ya se va a dormir. Bien, y la quijada pues 90 grados, o sea no vas a quedar así, sino un poquitico inclinado, porque es a 90 grados, pero con respecto al pecho. Entonces, como el pecho tiene una inclinación, pues no quedas así, sino un poquitico abajo. Pues tampoco hacia abajo, sino, no, o sea, que forme como un ángulo de 90 grados con tu pecho, o que la quijada quede como paralela, ¿no? Paralela acá. Manos relajadas. Tú puedes colocar las manos en medio de las piernas, ¿sí? Puede ser mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. Hay personas que les gusta ponerlas a los lados, en esta posición, ¿sí? O así, sobre las rodillas. También, o sea, no pasa nada, porque es que vamos a hacer es un trabajo interno. Entonces, pues necesitamos, es más bien estar es como relajados, colocando atención en nuestro punto de enfoque. Entonces, pues las manos no pasa nada, que vayan hacia arriba, que vayan hacia abajo, ¿sí? Hay muchos tipos de meditaciones donde pues ya es importante, digamos, la posición de las manos. Pero en esta que estás aprendiendo no es importante. Es más importante la observación que tú haces dentro de ti mismo, ¿no? Ya en otro tipo de meditaciones sí podemos poner las manos en ciertas posiciones. Eso ya se llaman mudras, ¿no? Cuando tú ya pones las manos en ciertas posiciones. Pero incluso eso debe nacer, inclusive, eso nace más adelante con la práctica. Entonces inicialmente no se necesita. Bien, otro punto es pies descalzos. Entonces preferiblemente sin medias, pues a no ser que vivas en un sitio donde hace mucho frío, entonces pues te puedes colocar unas medias, unas calentadoras. Pero si vives en un clima de pronto más templado o cálido, pues lo preferible sería estar sin medias. Y pues los ojos cerrados es para mayor concentración. Pero también existen meditaciones que se pueden hacer con los ojos abiertos y se puede hacer, por ejemplo, mirando una vela, o sea, mirando la llama, ¿no? También uno puede meditar de esa manera. Eh, y hay muchas formas de meditar. Hay otras donde tú puedes colocarte al frente de una pared blanca y meditas mirando la pared blanca con los ojos abiertos. ¿Mm? Pero en esta que estás aprendiendo, esta meditación profunda, en esta meditación es mejor cerrar los ojos para que no te distraigas de pronto mirando otras cosas. Entonces, cierra los ojos. Podemos hablar de una tercera fase, que ya es el inicio de la meditación en sí. Entonces, ya estamos acomodados, estamos sentados, entonces bien, tú te sientas, espalda recta, ¿cierto? Y entonces ya lo primero que hay que hacer es el direccionamiento. Entonces es importante dirigir la meditación a lo más elevado que tú puedas concebir.
Como yo sé que este video lo están viendo personas que pueden pertenecer a diferentes religiones o inclusive personas que ni siquiera tienen religión. Entonces, la meditación es una técnica. O sea, la meditación no, digamos, no pertenece a ninguna religión en particular. Es una técnica universal que la puede usar cualquier ser humano. Entonces, si alguien cree en Jesús, entonces dirige la meditación hacia Jesús, ¿no? Entonces dice, cuando va a empezar, cierra los ojos y dice, dedico este trabajo de meditación al encuentro con Jesús. ¿Sí? Puede hacerlo así. Otra persona, por ejemplo, que cree en la Virgen, entonces lo dirige hacia la Virgen. Otra persona que cree simplemente, cree en Dios y ya, entonces lo dirige al encuentro con Dios. ¿Sí? Otra persona que no cree en nada, pero cree en el universo, entonces dice, dedico este trabajo de meditación al encuentro con el universo. Entonces, lo importante, o lo puedes hacer al encuentro con mi yo superior, o con mi yo, o con mi parte divina, ¿sí? También se puede. Lo importante aquí es que sea lo más elevado, o sea, que tú dirijas tu meditación a lo más elevado que puedes concebir, lo más puro, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos enfocando hacia la luz, hacia el amor, hacia las cosas que vienen de Dios. Y no quedamos ahí por ahí enfocados, quién sabe en qué cosa, por allá toda rara, no. Siempre que uno medita, tiene que estar enfocado hacia el amor, hacia lo divino, hacia lo más elevado. Bien, el siguiente punto, pues dice, bueno, cerramos los ojos y colocamos nuestra atención en un punto debajo de la nariz. Mira, la meditación es una técnica muy antigua, ¿no? Es milenaria. Por lo tanto, existen muchas formas de meditar, hay muchas técnicas meditativas. Pero en esta que estamos aprendiendo, tú cierras los ojos y colocas tu atención acá en un punto abajo de la nariz. Se podría en cualquier punto que encuentras por acá, ¿cierto? En este triángulo. Pero lo vamos a colocar acá, aquí abajo. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿sí? Es más fácil. Por ahí también pasan unos canales energéticos. Entonces, pues este punto está bien porque nos conecta hacia abajo, nos conecta hacia arriba y porque al estar debajo de la nariz podemos percibir más cuando respiramos. Bueno, depende si vives en un clima frío o en un clima cálido, ¿no? En un clima de mucho frío, pues si tú respiras, pues puedes sentir acá como la respiración y entonces como que también te ayuda, ¿no? En un clima templado o más cálido, pues casi, o sea, va a dar igual, ¿no? Pero de todas formas hay que fijar un punto. Entonces fijemos este punto, más fácil. Bien, a veces yo les recomiendo a los alumnos nuevos que coloquen la mano izquierda acá, ¿sí? ¿Para qué? Es para que sientan el punto. Porque como no están acostumbrados o sea, no tienen entrenada la atención para sentir este punto, entonces, claro, si lo quitan rápido, como que se les pierde, ¿no? Y los ojos están cerrados. Entonces, yo le digo a la gente, no, pues póngase un dedito acá, hágale presión, un poquito de presión para pues, la suficiente para que lo sienta, ¿sí? Y lo puede dejar ahí todo el tiempo. Pero cuando usted ya sea capaz de sentir con su atención el punto, quita la mano, ¿sí? Quita la mano y ya la puede bajar. Lo importante es que su atención interna sí está fija en este punto. Eso es lo importante. Bien. Luego dice, con la atención en el punto observamos lo que sucede. Eso es muy importante. O sea, cuando uno está con su atención en un punto, está enseñándole a su atención a enfocarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente vive distraída. Nuestra mente se la pasa pensando en una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Entonces, la manera como de irla adiestrando para que deje de ser tan loca con tantos pensamientos, con tanta locura,
Entonces es centrándose en un punto. Entonces estamos focalizando la atención y estamos como disciplinando la mente loca, la mente alterada. Y dice, observamos lo que sucede. ¿Eso qué significa? Que no estamos esperando que suceda nada. El que medita no espera nada, de nadie ni de nada. Solo observa, pero observa con la atención, porque los ojos están cerrados. Entonces observa con la atención. Y como no está esperando nada, entonces no quiere nada. Entonces eso es muy bonito, porque entonces estás enseñando a tu cuerpo y a tu mente a que tú puedes apagar la mente. Eso es algo que la gente no sabe, que uno puede y debe apagar la mente. O sea, la mente es como un radio de un carro. Creo que te ha pasado que a veces colocas en la radio en un carro y suena y suena y suena y eso es un ruido ahí que de pronto tú dices, uy, no, apaguemos eso porque no quiero escuchar todo ese ruido. Lo mismo pasa con la mente. La mente solo debe de prenderse cuando la necesitamos. Si yo tengo que pensar en un proyecto, pues tengo que prenderla. Si yo tengo que hacer, no sé, cuentas matemáticas, pues tengo que prender la mente, ¿no? Entonces la uso. Pero después que la use, la apago. La apago porque la mente, o sea, digamos, el ego eh, interactúa mucho con la parte mental. Entonces, la meditación lo que está buscando es como que el ego se vaya aplacando, aplacando, como reduciendo, ¿sí? Pero ustedes saben que hay personas con un ego grande, 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 como de 3, 4 metros de altura, ¿no? Entonces la idea es ir reduciendo ese ego, lo reduciendo, reduciendo. Una persona que medita tiene un ego, digamos, muy, muy reducido, muy, muy controlado, ¿no? Aunque a veces se dispara, pero la idea es irlo reduciendo, 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 ¿no? Entonces, eh, por eso al momento en que el ego tiene que ver con la mente y se activa con la mente, pero si tú apagas la mente, el ego queda apagado también. Entonces ya pueden surgir otras cosas que ya vienen más como del corazón y ya viene otro tipo de sabiduría, ¿no? Que es a la que vamos a empezar a entrar poco a poco con estos ejercicios. Bien, entonces el siguiente punto es no prestar atención a los pensamientos que puedan llegar a tu mente. Claro, cuando tú cierras los ojos, fijas tu atención en este punto, es muy probable que empiecen a llegarte pensamientos, ¿sí? Inclusive pensamientos para que dejes de meditar. Claro, porque el ego se defiende, ¿no? Porque hasta este momento el que ha tenido el control de ti es tu ego, no tú, sino tu ego. Entonces el ego es el egocentrismo, ¿no? Es pues toda esa parte como que solo habla del yo, ¿no? Mío, 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 mío. Entonces, pues de ahí se desprenden una cantidad de cosas que, que podríamos llamarlo los defectos del ser humano, ¿no? Que es el egocentrismo, el odio, eh, la envidia, los celos, todo eso son arquetipos que están en la mente y se activan. Y con el ego, entonces todo eso se activa así. Entonces la idea de apagar la mente es para que todos esos arquetipos no se activen y tú puedas empezar a sentir tu verdadera realidad, tu verdadera naturaleza. Entonces, bueno, entonces no prestar atención a los pensamientos que puedan llegar. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de no pensar. Entonces, cuando llega un pensamiento y tú lo sigues, por ejemplo, el ego te puede mandar un pensamiento, por ejemplo, que si será que dejaste la estufa conectada. Es para que tú pares, te levantes y vayas a la cocina y mires si dejaste el fuego prendido o no.
Esos son trucos del ego para que tú no medites. Porque como el ego ha tenido el control tuyo durante toda tu vida, pues es el rey. Y ahora estos ejercicios es para que ya no sea el ego el que maneja tu vida, sino tu voluntad, ¿sí? Y tu conexión, pero tu voluntad conectada con lo de arriba, o sea, con lo divino. Entonces eso es otra cosa, eso es pasar de vibrar acá a vibrar mucho más arriba. Bien, entonces por eso es que hay que aprender a apagar la mente. Y la mejor manera es no prestando atención. O sea, si te llega un pensamiento, tú no le pones atención, tú tienes los ojos cerrados, llegó el pensamiento, no lo sigues, ¿sí? O sea, seguirlo es no le respondes nada, ¿sí? Por ejemplo, ay, ¿será que ya que te va a llamar Juanito, Pepito? Entonces o sea, tú sabes que cuando te sientas a meditar solo existe este punto y no existe nada más. Entonces no te importa si llegó Juanito, Pepito, Margarita, no importa, porque tú estás destinando este tiempo para tu meditación y en ese momento solo existe este punto. Entonces no te distraes, ¿eh? Cierra los ojos, ¿m? Y no te distraes. Bien, pueden llegar. Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar un pensamiento, luego puede llegar otro, puede llegar otro. Y como tú no les pones atención, ¿sí? Porque los pensamientos hay que verlos también bajo el principio de la ley de impermanencia. O sea, que así como llegó, se va. Lo mismo cuando cruzas las piernas y de pronto te empieza a doler una rodilla por la posición y por las emociones también reprimidas que están allí. Entonces, tú procuras mantenerte en la posición en la que empezaste a meditar, ¿sí? En lo posible. Y te mantienes ahí. ¿Mm? Y también, y eso lo haces bajo el principio de impermanencia, ¿no? O sea, si, fíjate que cuando uno medita, bajo el principio de impermanencia, es tener claro que vivimos en un mundo dual, ¿no? Un mundo de la dualidad. Entonces, en un mundo dual, en un momento es de día y luego puede ser de noche, ¿no? En un momento puede estar haciendo calor, en otro momento hace frío. Uno puede tener una época un novio y en otra época ya no tener novio o novia. Y todo acá es impermanente, ¿no? En un momento está lloviendo y en otro momento ya no está lloviendo. Entonces, cuando uno empieza a observar la vida y a darse cuenta que todo es impermanente, entonces comienza uno a desapegarse de las personas, a desapegarse de los momentos. Eso no quiere decir que no los disfrutes. Claro que los disfrutas, pero sin apego. O sea, no quedas prendido ahí a eso y que yo sin eso no puedo vivir. Hay gente que dice yo no puedo vivir sin un cigarrillo. Imagínate, es porque no medita. Porque si empezara a meditar, sería consciente de la nicotina y de lo que hacen dentro de su cuerpo. Y entonces, pues, o sea, lo haría una vez. ¿Sí? El que fuma con conciencia lo haría una sola vez, máximo dos, y no volvería a fumar. Pero no porque alguien le diga que no fume, sino por la conciencia de que se está observando y está viendo qué pasa por dentro. Y si tú ves que tu cuerpo empieza a contaminarse, pues entonces, o sea, tus células empiezan a contaminarse, pues entonces, pues tomas una decisión, ¿no? O lo sigues contaminando o detienes la contaminación. ¿Ya? Pero si te das cuenta, no es porque sea pecado, eh, porque Diosito se va a poner bravo. No, es simplemente porque tú te das cuenta que no, que digamos que no es nada positivo para tus células, para tu cuerpo. Entonces sencillamente dejas de hacerlo. Pero esto lo haces de forma natural. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces sentimos el punto sin ninguna pretensión, ¿no? O sea, no es que uno cierre los ojos
y diga algo. No, no hay que decir nada, simplemente sientes el punto, ya. No pretendes nada bueno, nada malo, bonito, feo, nada, porque eso vuelve a ser la dualidad y nos volvemos a apegar a una sensación. ¿Sí? La mente humana está apegada a sensaciones. Por eso la gente fuma, por eso toma, por eso el chisme, por ejemplo, es porque uno ya está apegado a esa sensación, a esa adrenalina que nos aporta, por ejemplo, un chisme, ¿sí? Entonces, ay, uno se va volviendo como adicto a esas sensaciones, ¿sí? Entonces, lo interesante de la meditación es que nos enseña a irnos soltando de todo lo que nos vuelve adictos, ¿no? Puede ser adicto al tinto, ¿no? Adicto al café, ¿no? Es rico tomarse un cafecito, claro que sí, pero no hasta el punto de la adicción. Digamos que tienes que tomarte 6 cafés, 7, 8 diarios, 9, 10, 11, 12, 20. No, ¿sí? Porque como cualquier cosa en exceso, pues ya perjudica al organismo, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, pues todo en su justa medida, ¿no? El que medita es una persona que va aprendiendo a medir, a vivir. Cuarta fase, tenemos el desarrollo ya de la meditación. Entonces, meditar con la comprensión de la ley de la impermanencia. Entonces tú cierras los ojos, ¿cierto? Y vas diciendo, o sea, bueno, inicialmente tú podrías decir que, ¿qué? Que vas a observar, o sea, que te vas a observar por dentro bajo el principio de la impermanencia. ¿Eso qué significa? Que todo pasa. En esta vida todo pasa. Inclusive a veces uno tiene un ser querido y luego ya deja de existir ese ser querido porque ya desencarna, ¿cierto? Entonces, en esta vida todo pasa y hay que aprender a ver las cosas tal y como son y no como uno quisiese que fuesen, ¿no? Porque ahí nace el sufrimiento. O sea, cuando tú quieres manipular, por ejemplo, tú tenías un perrito y el perrito se murió. Entonces viene el sufrimiento porque tú quieres que el perrito esté vivo, pero resulta que ya el perrito ya dejó su cuerpo, ¿cierto? Y su energía pues sigue su proceso evolutivo. Entonces, es muy importante que amemos al perrito, pero sin apego, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que el día que el perrito le murió, pues obviamente, pues tú vas a estar mal, ¿no? Obvio. Es más, varios días. Pero la idea es que vayamos aprendiendo a amar sin apego, ¿no? Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero de eso se trata, de que podamos sentir amor sin apego. ¿M? Y así con las cosas, a veces uno se apega es a los objetos, ¿sí? Hay personas que se apegan a las cosas, hay personas que se apegan a otras personas, hay personas que se apegan a sensaciones, que hablamos ahorita, por ejemplo el cigarrillo. Entonces la idea es irse desapegando, ¿sí? Que tú puedas disfrutar de algo, pero sin apego. O sea, que lo puedas soltar y ya no volverlo a usar, no sé, por un año. Y que tú no, o sea, te da igual. O sea, que si lo usas o no lo usas, te da igual. Esa es una manera de darse uno cuenta si está pegado a algo o a alguien. Es esa. Que si tú estás o no con esa persona o con esa sustancia, no te pasa nada. Ahí es cuando tú te das cuenta que no estás apegado. ¿Mm? Entonces, obviamente estos son procesos, ¿no? La meditación entonces te ayuda a irte desapegando poco a poco de, pues de todo. O sea, disfrutas, pero en libertad, ¿sí? Porque cuando uno se apega de algo, entonces se va volviendo esclavo de eso a lo que se apegó. ¿Mm? Y un meditador es una persona libre, que no es esclava de nadie ni de nada.
pero es capaz de compartir y de relacionarse con, digamos, con un lugar, ¿cierto? Con la naturaleza, por ejemplo, pero no se apega a la naturaleza, simplemente la disfruta y ya. Bien, entonces acá el punto 2 dice, deja los pensamientos en visto. ¿Eso qué significa? Pues que no les pones atención. Entonces llega un pensamiento a intentar hacerte que tú dejes de meditar, que te pares a mirar si puso la puerca. Entonces tú dices, no, yo estoy aquí en meditación y lo único que importa para mí en este momento es este punto. ¿Ya? Entonces llegó el pensamiento, quieres sacarte de la meditación y tú sigues acá, atención acá. Entonces el pensamiento va, insiste en que tú le pongas atención. Pero como tú no le pones atención, entonces esa energía se va como desvaneciendo, ¿sí? Y va perdiendo su fuerza. Pero entonces llega otro, porque el ego tiene miles de herramientas o recursos para intentar que tú no medites. Porque si tú meditas, entonces empiezas a tener tú el control y no el ego. Entonces, claro, te manda un pensamiento otro, ¿sí? Pero como tú no le estás poniendo atención, sino acá, entonces llega el otro pensamiento y lo dejas ahí hasta que se canse y se vaya. Y así van llegando y se van aburriendo y se van retirando. Entonces, esas son las batallas espirituales que tú empiezas a ganar. Cada vez que tú logras que un pensamiento se quede allí hasta que se agote y se retire, ahí acabas de ganar tu primer batalla espiritual, o sea, tu batalla interior. Eso significa que empiezas a fortalecer tu voluntad. De eso se trata la técnica. Fortalecernos de adentro hacia afuera. Bien. Eh, a veces uno dice, si te desconcentraste, vuelve a empezar. ¿Qué significa eso? Que a veces uno está atento acá, a este punto, y está uno meditando, o sea, simplemente observando este punto, y de repente como que su mente, ¡pum!, se fue. Tú no sabes ni para dónde se fue. Y por allá al rato como que caes en cuenta. Y dices, uy, yo, ¿a dónde se fue mi mente? ¿Sí? Entonces si eso te llega a pasar, tú sonríes y dices, vuelvo a empezar, pero con los ojos cerrados dices, vuelvo a empezar. Y mentalmente dices, vuelvo a empezar porque mi mente se distrajo. Y otra vez, nuevamente, ¿no? Con la mano izquierda, nuevamente vuelves a ponerle atención al punto. Pero tú no vas a decir, ay, qué piedra, me distraje, dañé la meditación. No, porque en el momento en que tú metes la emoción y sientes rabia porque tu mente se fue lejos, entonces cuando entra esa emoción de la rabia, ya perdiste. Perdiste. ¿Por qué? Porque en la meditación se trata de no engancharse a nada, ni a un pensamiento, ni a una emoción, ni a un recuerdo, ni a una sensación. ¿Mm? A nada. Por eso hay que aprender a ver las cosas tal y como son y no como quisiéramos que fuesen. ¿Mm? A veces uno consigue una novia y la novia, no sé, te cambió por otro. Un ejemplo, o el novio te cambió por otra. Y entonces empiezas a sufrir, y sufres, y sufres. Y dices, pero ¿por qué me cambió? ¿Pero por qué? Es porque te apegaste a esa persona o a la sensación que te producía esa persona. ¿Mm? En cambio, si la amas, pero en libertad, pues sencillamente esa persona podría durar contigo toda la vida o podría no hacerlo y no pasa nada. Bueno, los primeros días, pues no, se va a sentir uno de pronto un poco mal, porque pues no, o sea, no somos de palo, ¿no? Somos seres humanos. Pero te recuperas rapidísimo. Y no porque no la quisieras, sino porque le diste todo cuando estabas con ella. Y cuando digo todo, me refiero me refiero
a la manera de amar, a tu corazón, a tus sentimientos. Me refiero a eso. Entonces, cuando uno lo ha dado todo, por ejemplo, uno ha querido mucho a una mascota y le ha dado todo el amor, todo el afecto, y ya por cosas del destino ya la mascota tiene que partir, pues a ti te duele, claro, pero, pero quedas satisfecho porque jugaste con la mascota, molestaban, corrían, le dabas de comer, bueno, el, el tiempo que estuvieron juntos fue maravilloso. Entonces, aunque ya no está, digamos que solo te quedan recuerdos bonitos, ¿no? Como que cosas bonitas que viviste con ese ser. Entonces, bueno, puedes extrapolar ese ejemplo a todo, ¿no? A las cosas, a los trabajos. A veces uno está en una empresa, pero como uno no sabe cuánto tiempo va a estar allí, pues procura trabajar de buena manera, agradable, ¿no? Siendo uno agradable con las personas, ayudando al que se pueda ayudar. Y el día que no estés allí, pues bueno, pues ya no estás allí, pero te la pasaste muy bien el tiempo que duró ese trabajo o ese empleo, ¿sí? O sea, no te queda remordimiento de que, ay, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿no? Hiciste lo que tenías que hacer y lo hiciste bien y ayudando y colaborando pues con ese trabajo en equipo o lo que hayas tenido que hacer, intentando realizar un buen trabajo y, y siendo pues muy, digamos, muy eficiente en lo que tenías que hacer. ¿Ves? Entonces no queda, te vas, pero no hay ese arrepentimiento, ¿no? Sino bien, simplemente la vida sigue y vendrán otras cosas. ¿Ok? Entonces la técnica de meditación te enseña eso, a ver las cosas tal y como son. Porque es que a veces uno se empelicula, entonces uno dice, no, si yo ya no trabajo aquí, yo ya no puedo vivir. Y hay gente que hasta se suicida porque perdió un empleo, porque perdió una pareja, porque perdió algo material, ¿no? Pero es por eso, porque se apegan a tal punto que ya sienten que no pueden vivir sin eso. Entonces la meditación es una técnica que te va enseñando a ver las cosas tal y como son, bajo el principio de la ley de la impermanencia, ¿sí? Y bajo el entendimiento de que las cosas son tal y como son, y no como yo quisiese que fuesen, ¿no? Por ejemplo, si tengo una manzana roja, entonces yo sufro porque la quería amarilla. ¿Ves? Ese es un ejemplo, ¿no? Pues es roja, aprenda a disfrutar esa manzana roja, ¿ya? Ay, que yo quiero que sea amarilla, no es roja. Entonces es eso, es aprender a ver las cosas tal y como son y no empecinarse en que no, que yo quiero que sea amarilla, que yo quiero que sea amarilla, pero es roja, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Esa es la lógica de la meditación, ver las cosas tal y como son. Bien, entonces ya dejamos, ya si te desconcentraste ya, no prestar atención a los pensamientos que pueden llegar y sostener todo el tiempo la atención en el punto inicial. Eso es importante, ¿no? Siempre tu atención acá, siempre, aquí, acá. ¿Mm? Pase lo que pase, tu atención acá. ¿Que te empezó a doler un pie? ¿Que te dio un calambre? Tu atención acá, ¿sí? Con las manos, si te dio un calambre, pues lo masajeas un poquito y ya, ¿sí? A veces puede pasar que sientes, sobre todo al comienzo, que te duele mucho la espalda. No le hagas caso, o sea, observa ese dolor bajo el principio de anicca, o sea, impermanencia, ¿no? Entonces, listo, ahorita me está doliendo, pero por ley de impermanencia, en un rato ya dejará de dolerme. Y ya, ¿ok? Bueno, bien, la quinta fase, que ya es la finalización de la meditación. Entonces, si colocaste una alarma, entonces ya cuando, ojalá pues la pones una alarma suave, ¿no?
Entonces, cuando te avise que ya cumpliste el tiempo que destinaste para meditar, entonces vas abriendo los ojos muy despacio y puedes juntar las palmas en esta posición, dedos hacia arriba, y dar las gracias. Dar las gracias a Dios, al universo, a, a Jesús, bueno, según tu religión o tus costumbres, ¿no? A quien tú hayas dedicado este trabajo de meditación, da las gracias por esta oportunidad que tuviste de conocerte un poco más, ¿no? Con una sonrisa y bueno, da las gracias al universo. Nos vamos desperezando lentamente, nos vamos desperezando. ¿Mm? Nos estiramos, ¿sí? Para irnos otra vez como recuperando. Dejamos que todo el sistema se normalice, ¿no? La respiración, la tensión, ¿sí? Podemos levantarnos despacio y vamos moviendo los pies, ¿sí? El cuerpo. Podemos inclusive saltar y caer en los talones para activar nuevamente como la energía del cuerpo, porque como duramos tanto tiempo sentados, entonces es bueno como reactivarnos, ¿no? Como entrar al proceso de vigilia, ¿no? Que es el estar despiertos, bueno, despiertos entre comillas. Entonces, pues nos desperezamos. ¿Mm? Podemos también caminar un poco, ¿no? Pues camina un poquito alrededor del sitio donde meditamos, nos estiramos las piernas y ya, recogemos nuestras pertenencias y las guardamos, dejamos todo limpio y ya estamos listos para continuar nuestro día común y corriente. Bueno, básicamente pues esta es la técnica de la meditación profunda explicada pues en su forma básica. Entonces te deseo desde mi corazón y desde mi amor, espero que hayas podido aclarar muchas dudas que pronto a veces la gente tiene y, y que la puedas poner en práctica en tu cotidianidad. Quedo atento a cualquier pregunta. La puedes colocar acá en el canal o puedes escribir a mi correo y lo que yo te pueda colaborar, pues con muchísimo gusto. Entonces, que tengas un lindo día, tarde o noche. Chao, chao.